Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Aryasura, breve alabanza de las acciones del Buda. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Cuando tú naciste, el supremo entre los seres humanos, diste 7 pasos sobre esta tierra y dijiste: en este mundo yo soy el supremo. A ti, oh sabio, te rindo homenaje. Primero descendiste del cielo de Tushita. En el palacio real entraste en el vientre de tu madre y naciste en el jardín de Lumbini. Oh sabio, al victorioso, el dios entre los dioses, yo le rindo homenaje. Tú fuiste atendido por 32 cuidadoras en el palacio. Tú pasaste tu juventud practicando deportes en la casa de los Sakya. En Kapilavastu tomaste a Gopa como esposa. A ti, que no tienes igual en los 3 mundos, te rindo homenaje. En las 4 puertas de la ciudad te fueron mostrados los 4 tipos de sufrimiento, y te cortaste tu pelo ante la estupa de Visuddha. En las orillas del río Nairanjana practicaste como asceta. A ti, que estás libre de las faltas de los 2 oscurecimientos, te rindo homenaje. En Rayagrija, tú domaste a un elefante solitario. En Vaisali, los monos te ofrecieron miel. En Magadha, oh sabio, tú realizaste la budeidad. A ti, en quien la sabiduría omnisciente ha florecido, te rindo homenaje. En Varanasi tú giraste la rueda del Dharma, y en la arboleda de Yeta manifestaste milagros. En Kusinagara tu mente de sabiduría entró en el paranirvana. A ti, cuya mente es como el cielo, te rindo homenaje. Que a través del mérito de esta breve alabanza de las acciones del iluminado, el maestro del Dharma, puedan las acciones de todos los seres vivos llegar a ser iguales a los del Sugata. Oh Sugata, que podamos los otros y yo mismo tener una forma, un entorno, una vida, un reino puro y unas marcas sublimes de perfección idénticas a las tuyas. Que a través del poder de nuestras alabanzas y de esta oración, que en cualquiera de los lugares en los que vivamos puedan la enfermedad, la negatividad, la pobreza y el conflicto ser erradicados, y que pueda el Dharma y lo beneficioso incrementarse y extenderse. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Narrado por Cristina Ingrid P.